de justicia, quien administra justicia dentro de un proceso judicial, ¿verdad? Estas resoluciones judiciales o estas manifestaciones de voluntad se pueden expresar por escrito o se pueden expresar de manera verbal cuando se expresan en audiencia y obviamente tienen unos efectos procesales específicos. Estas resoluciones judiciales pues son esenciales porque dirigen el proceso, resuelven temas específicos dentro del curso procesal o deciden el fondo del litigio, que es ese fin inicial del que hablamos en las primeras clases, ¿verdad? Existen unos tipos de resoluciones que son las que vamos a encontrar esto a través del curso procesal normal dentro de un proceso judicial y son los autos de trámite, los autos interlocutorios y finalmente los fallos o las sentencias. Los autos de trámite eh, son aquellos autos que van dando el impulso al proceso, pero que no deciden ni de fondo ni alteran sustancialmente lo que se está debatiendo en él. Entonces, ejemplo de un auto de trámite puede ser el auto que ordena darle traslado a la demanda. Los autos interlocutorios sí afectan el proceso porque sí deciden cuestiones sustanciales específicas. Entonces, son además autos que son susceptibles de recursos de reposición y apelación. Y esto, por ejemplo, puede ser un auto que resuelva sobre alguna solicitud de nulidad. Entonces, los autos de trámite son lo que su nombre los denomina, los que van dando continuidad y celeridad al proceso. Los autos interlocutorios son esos autos que se dan dentro del proceso que deciden cuestiones sustanciales específicamente y que pueden alterar el proceso. Y hay un tercer tipo de resolución judicial que es la sentencia o los fallos. Y son estas manifestaciones de voluntad de la Administración de Justicia que le pone de manera definitiva fin al conflicto planteado. Se pueden presentar en primera o en segunda instancia y claramente son susceptibles de recursos. ¿Cuáles son las características de estas resoluciones judiciales? Es que primeramente son unas resoluciones que deben estar motivadas. Segundo, son resoluciones o manifestaciones que deben ser notificadas o puestas en conocimiento a las partes. Cómo se pueden colocar en conocimiento? Se pueden colocar en conocimiento por los tipos de notificación que ha establecido la ley, es decir, notificación personal, notificación por aviso, notificación por estados, cuando es el juzgado el que publica la, este documento o esta resolución judicial, o por estrados, cuando estamos hablando de que estamos en una audiencia y en el estrado el señor juez o el administrador de justicia manifiesta la voluntad y la decisión que ha tomado. ¿Ok? Entonces, deben ser motivadas, son notificadas y son obligatorias. ¿Por qué? Porque estas, además de ser órdenes judiciales, es decir, que es la orden que está siendo emitida por el juez, pues puede causar unos efectos de cosa juzgada formal o material dentro del proceso, ya lo vamos a ver. Estos efectos de las resoluciones judiciales es que es vinculante obviamente para las partes, en algunos casos para los terceros, cuando las órdenes que se están dando dentro de los autos o dentro de las resoluciones judiciales abarca y surte efectos o decisiones en frente a los terceros que ya conocimos en clases anteriores, impulsan los procesos o modifican el estado de los procesos y pone fin al proceso cuando estamos hablando de sentencias judiciales.
qué es importante conocer estos tres tipos de resoluciones judiciales? Porque conocerlos nos permite saber cuándo y cómo y cuál para interponer recursos. Cuándo lo interpongo, cómo se interpone y cuál recurso debo usar. También nos permite identificar en qué momento procesal nos encontramos. Entonces, cuando empezamos a conocer los autos de trámite, que son generales dentro de los procesos, fácilmente ustedes van a tener la competencia y las habilidades de entrar a revisar un expediente y con revisar qué autos ha emitido el despacho, entender y deducir en qué estado se encuentra el proceso, qué herramientas pueden utilizar para ejercer la defensa que es posible y qué etapas hacen falta para llegar a esa decisión final que es la que buscamos para que se resuelva el conflicto. ¿Ok? Lo otro importante de las resoluciones judiciales es pues que nos permiten como que entender o nos brinda un espacio para calificar esa validez de esa decisión judicial. Dentro de los efectos que surgen de estas resoluciones, hablamos de la cosa juzgada. Y la cosa juzgada es esa inmutabilidad jurídica de una decisión judicial que ya queda en firme. Es decir, que una vez que se ha emitido, que se ha manifestado, que se encuentra ejecutoriada en firme, que no no se le tramitó, no se interpuso ningún recurso en contra, pues no podrán ser modificados ni alterados esas decisiones de manera posterior. ¿Cuáles son las características de la cosa juzgada? Y es que, pues obviamente, es una abarca la autoridad que tiene la decisión judicial, porque debe ser acatada por las partes e incluso posteriormente por jueces. Es definitivo, es decir, que surte efectos para que esos hechos que han sido, esas situaciones jurídicas que han sido decididas a través de esas resoluciones judiciales, no sean discutidas ni revisadas en otro momento procesal o en otro proceso, y que obviamente pues tiene una vinculatoriedad porque obliga pues a las partes y a los terceros pues frente a los que surjan efectos las decisiones que se tomen. Cuando hablamos de cosa juzgada, podemos hablar de cosa juzgada formal o podemos hablar de cosa juzgada material. La cosa juzgada formal es esa cosa juzgada que se da dentro del mismo proceso. Es decir, cuando una providencia adquiere firmeza porque no fue recurrida ante ningún recurso, o si se interpuso un recurso, ya fue decidida también el recurso. Entonces impide que el mismo juez o el mismo tribunal, el mismo magistrado en tribunal, pues se pronuncie sobre el mismo tema dentro del curso procesal. Entonces, como características de eso tenemos que surte efectos internos dentro del proceso que se dicta, aplica tanto para decisiones de fondo, es decir, para esas sentencias que se emiten al final, como para decisiones interlocutorias, para esos autos interlocutorios que se emiten dentro del curso procesal. No permite que pueda ser otra vez revisada ni modificada dentro del mismo proceso. Cuando hablamos de cosa juzgada material, estamos hablando que esa cosa juzgada, esos efectos de no modificación, de no alteración, de no revisión, trasciende más allá de la sentencia a otro proceso. Entonces, una vez queda ejecutoriada y en firme la decisión de fondo que se tome por parte de la administración como consecuencia de un proceso judicial, adquiere carácter de ley
esto para las partes y no podrá volverse a juzgar por el mismo litigio en otro proceso, ni por las mismas partes, ni los mismos hechos, ni las mismas pretensiones. Entonces, la cosa juzgada material produce efectos dentro y fuera del proceso donde se dictó, impide que ese conflicto se replantee en un nuevo juicio, aunque sea ante otro juez o ante otro tribunal, y obviamente genera una seguridad jurídica al evitar que esas decisiones versen continuamente o repetitivamente en el mismo asunto. En ese sentido, si yo tengo un proceso de nulidad por un contrato de compraventa, cuando se emite la sentencia, no se interpusieron recursos, quedó ejecutoria, quedó en firme, pues posteriormente no la persona, la accionante o la accionante, si fue vencida en juicio, pues no podrá otra vez adelantar la misma acción en contra del mismo demandado por los mismos hechos, con las mismas pretensiones, ¿ok? Porque ya fue resuelto por la autoridad competente. Chicos, nos queda claro lo de las resoluciones, las diferencias entre los autos. Edinson, nos queda claro lo del concepto de los autos, cuáles son las resoluciones judiciales que podemos encontrar, cuáles son las diferencias y la cosa juzgada. ¿O hay alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, listo. Entonces, hemos terminado por parte este módulo. Eh, Recuerden que Teoría General del Proceso intenta brindarles algunos lineamientos y conceptos generales para el derecho procesal para que tengan herramientas para su próxima materia de derecho procesal. Eh, Formulé un taller, ya lo voy a leer. Es un taller de repaso, como intenté abarcar los puntos como más importantes para mí, para su próxima materia, y es esto, ¿cuál es ese origen del derecho a acción? Cuando hablamos de acción, ¿qué significa el derecho a acción subjetivo? ¿Cuáles son esas bases del derecho a acción? ¿Quiénes son los sujetos dentro de la acción y cuál es su rol? ¿Qué se entiende por objeto y causa de la acción? Cuando hablamos de acumulaciones objetivas y subjetivas, eh, cuáles son esas acciones declarativas, constitutivas, de condena, ejecutivas, las excepciones que la vimos, las demandas de reconvención, eh, por qué es importante tener legitimación en la causa, tanto activa como pasiva, quién es un tercero coadyuvante, quién es un agente oficioso, quién es un curador ad litem, qué es una resolución judicial, qué tipo de resoluciones tenemos, eh, qué son los hechos jurídicos procesales, cuáles son sus características, que cuando hablamos de competencia, de conflicto de competencia positivo o negativo, ¿ok? Cuando hablamos de carga procesal, ese, ese taller va con ese fin de que repasemos, tengan clara en su mente quizás conceptos que evaluamos en las primeras clases y los empiecen pues a practicar e incluso a nombrar, mencionar dentro de su léxico diario. Sin más, hemos terminado. Ya les voy a enviar el grupo de una vez antes de terminar la clase. Eh,
Chicos, cualquier duda que tengan la recibo por WhatsApp o por el grupo. Espero que haya sido de su agrado estas clases, que hayan aprendido, que éxitos en este nuevo cuatrimestre. Espero que les encante y se enamoren también del derecho procesal. Y estoy puesta para cualquier inquietud que surja de la clase o otra cosa que yo pueda colaborarles y tenga conocimiento. Muchas gracias, doctora Joana, muy amable. Muchas gracias, maestra, de verdad, muchas gracias por toda su dedicación, su empeño en transmitirnos el conocimiento que usted ya ha adquirido. Muchas gracias, que Dios la bendiga. Muchas gracias a ustedes. Muy Feliz amable, noche, licenciada, que muchas descansen. gracias. Gracias, mi Feliz licenciada, descanso. maestra, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Muy linda. Maestra Joana, muchas gracias. Hasta luego, Julieta. Hasta Maestra, luego, eso esté muy maestra, amable. que estés Dios la bien. bendiga. Un Buen abrazo. fin de semana. Licenciada, muy Maestra, gracias. gracias por Fin de todo. Feliz semana, buen noche. fin de